Hola, bienvenidos a estos Zambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por descubrir caminos que nos permitan entendernos en el marco de estas sociedades tan diversas y cargadas de posibilidades. La, la idea que tenemos hoy, que intentaremos desarrollar, tiene que ver con una práctica que históricamente nos ha definido como lo que somos, como seres humanos, y en todas nuestras posibilidades, que es la de andar, la de la andanza, la de caminar, de ambular, viajar, pasear. Y es bien interesante pensarla justamente en momentos en los que por condiciones ajenas pues, a cualquier tipo de prevención se establecieron límites eh, y se convocó a aislamientos y a guardarse, a ampararse un poco para poder reflexionar sobre, o cuidarse más bien de las enfermedades y de aplicar todas estas medidas de bioseguridad. Caminar, pasear, deambular, es bien interesante en este momento pensarlo porque ha sido históricamente la experiencia que nos ha permitido descubrir caminos, construir rutas, señalar nuevos senderos y horizontes. Sin embargo, de a poco y quizás con la constante implementación de tecnologías, hemos descuidado ese escenario maravilloso. Quizás el verbo que más ha contribuido a que la humanidad logre las cosas que ha logrado en los distintos campos del saber, en las distintas áreas del conocimiento, es el verbo perderse. Hoy, sin embargo, hay un miedo terrible, un miedo espantoso a perderse. Yo en esto tengo una experiencia muy bella y es que cada vez que salgo de paseo con mis hermanos, con mi madre, con mis sobrinos, siempre nos perdemos. Por más que tengamos claro para dónde vamos, aventuramos rutas, vías, caminos que terminan llevándonos necesariamente a la pérdida y en esa pérdida lo que hacemos es encontrar nuevos lugares, nuevos espacios, nuevos senderos, nuevos destinos. Y es muy bella la experiencia, la traigo aquí a colación porque es una metáfora un poco de la humanidad. Hoy lo que vamos encontrando es algo completamente distinto y es que eh, desde el teléfono más simple y desde cualquier dispositivo se tiene acceso a, a instrumentos de navegación, instrumentos de orientación que procuran impedir que uno se pierda. GPS y cosas como esas, que seguramente son necesarias en algunos escenarios, pero que los vamos volviendo parte de la cotidianidad. La gente pide ahora que le envíe a través del WhatsApp o a través de cualquier otro de estos eh, instrumentos la ubicación exacta para evitar perderse. Hay un miedo tremendo a eso, a perderse. Creo que si lo pensamos juiciosamente podríamos empezar a reconstruir el mundo, de reconstruir nuestras sociedades, reconstruir nuestra ciudad, nuestra propia casa, nuestro propio universo cotidiano en la medida en que nos diéramos esa oportunidad que tanto se dieron las generaciones anteriores de perderse, de buscar caminos, de hacerse la pregunta, ¿y qué pasa si me voy por esta ruta? ¿Qué pasa si me meto por este camino? Es bien interesante que ese es quizás el único escenario de libertad que que como sujetos podemos tener, el de perdernos. No es gratuito precisamente que se piense que la oveja negra de la familia, ese sujeto díscolo, autónomo, que toma otro rumbo,
es el que termina siendo más feliz, más pleno. A veces sufre un poco, por supuesto, pero se llena de experiencias y es justo en perderse en ese lugar del perdido donde se llena uno de historia, nada más tedioso que esos caminos cotidianos, conocidos, reconocidos, que se vuelven abrumadores precisamente porque no ofrecen nada nuevo, porque no desafían, porque no nos retan, porque no nos confrontan, porque no nos ofrecen alternativas. Entonces allí creo que hay un asunto bien interesante quizás es la invitación de estos ambos a perdernos también, ¿cierto? A aventurar ahora o mañana, la próxima vez que salgamos, una nueva ruta, un nuevo camino, un nuevo escenario, un nuevo destino. Es triste justamente que sea precisamente entre las nuevas generaciones que se consolidan ese tipo de muletas, ese tipo de guías constantes que determinan exactamente qué va a pasar, una especie de agenda constante de cada día, ¿cierto? Usted se levanta, hace esto, luego esto, luego esto, luego esto, y luego se acuesta y se acuesta con estos rituales. Claro, creo que los rituales son muy importantes, por supuesto que lo son, y alguna vez lo abordaremos como objeto de estudio, pero perderse, la experiencia de perderse es una maravilla que nos ha permitido encontrar nuevos destinos y perderse, digamos que en la doble posibilidad, en lo físico, pero también en ese universo de lo humano, en ese espectro eh, abstracto que es la humanidad. Si Colón no se hubiera perdido, no habría llegado a América. Es tan simple como eso. Y se conquistó toda la costa africana antes de llegar a América, precisamente a punta de perderse. Y el hombre seguramente que llegó al hemisferio occidental atravesando el estrecho de Bering, porque se perdió en algún momento, porque dejó de seguir la ruta segura. Eso es fundamental. Se encuentra también en un escenario distinto, se encuentra a la pareja con la que se puede, o al grupo de amigos con los que se puede ser feliz, en la medida en que uno se pierda, en el que uno deje de estar feliz. Quizás en ese sentido la recomendación más absurda que pueden hacer las madres, los padres, los cuidadores, tiene que ver con no hable con desconocidos, porque eso significa que no nos vamos a perder nunca en el universo de lo humano, que es el que nos ofrece la posibilidad maravillosa de conocer a ese otro que va a terminar sorprendiéndonos con su amistad, con su lealtad, con su compañerismo, con su complicidad, con su colegaje, que seguramente también nos va a desencantar y nos va a decepcionar. Pero perderse es reconocerse como humanos, quizás esos oficios y esas áreas del saber en las que está trazado todo a través de protocolos paso a paso, esa necesidad de seguir instrucciones, eh, son el reconocimiento más absurdo de lo inhumanos que somos, ¿cierto? Porque en esa seguir el protocolo, seguir la receta de cocina o seguir las instrucciones que tiene el dispositivo que acabamos eh, de adquirir, eh, está en ese seguir ese protocolo está la imposibilidad de descubrir por nuestra propia cuenta, por nuestra propia experiencia, que hay nuevas posibilidades, otras posibilidades, casi todos los experimentos, casi todos los elementos que hemos venido construyendo, casi todos los avances científicos, médicos, fueron el resultado del azar, de un azar que resultó de haber seguido otra ruta, de haber roto el protocolo, de haber intentado otros caminos. Y entonces la invitación aquí es a eso, a perdernos, ¿no es cierto? A aventurar. ¿Qué pasa si? En esa expresión, ¿qué pasa si? Es donde hay justamente un perderse, una aventura de hallar una nueva esquina, de hallar un nuevo camino, un nuevo destino, un nuevo producto, un nuevo sabor, una nueva sensación, una nueva experiencia. Allí creo que el asunto es bien interesante porque no se trata de nada distinto que de ser lo que somos, ¿cierto? Eternos buscadores de posibilidades,
que en ese temor por lo desconocido o en ese temor a romper con la regla instaurada desde la casa o desde el colegio por aventurar otras posibilidades, terminamos siendo simplemente máquinas absurdas, un poco instrumentos de un sistema con el que estamos en desacuerdo, ¿cierto? Quizás ustedes lo escuchan todos los días en los noticiarios y en este tipo de fábricas de mentiras, que se establecen protocolos para, ¿cierto? Un protocolo para marchar, un protocolo para protestar, un protocolo para llorar. Hay algo muy interesante, por ejemplo, con Cortázar, que era un eterno buscador de caminos que convertía en literaturas novedosas, no es gratuito, pues esa experiencia que intentó, por ejemplo, de reinventar la literatura a través de una novela como Rayuela, que no podía leerse como tradicionalmente nos han enseñado uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino que empieza por un capítulo, luego salce para el 63, vuelve para el 80, devuélvase al 3, vaya al 5, y había que leerla de diferentes maneras y cada manera le ofrecía a uno una novela diferente, o le ofrece todavía hoy una novela diferente, quienes todavía se atreven a leerla, una novela que ha envejecido bastante mal en términos de público, pero que está ahí como un recordatorio que es posible romper el protocolo y adquirir un producto nuevo, acercarse a una experiencia novedosa, mucho más enriquecida, que seguir esas pautas uno a uno que nos viene presentando la mamá, la tía, el profesor, el policía. Todo el mundo nos dice qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, ¿cierto? Con qué mano tiene que comer, de qué manera tiene que asistir, cómo se tiene que vestir para, cómo tiene que cortarse el cabello, cómo tiene que arreglarse. Creo que esos caminos nos han mostrado realmente la ruta de la infelicidad y la desgracia, la ruta del sectarismo, del sexismo, del clasismo, porque ha sido en transgredir la norma donde hemos sido verdaderamente felices. El arte, por ejemplo, como posibilidad, no sigue reglas estrictas, sino que se aventura a romper, a transgredir, y por eso admiramos tremendamente eso. Por eso la gente se cansa de escuchar las mismas canciones, la gente se cansa de seguir el mismo ritmo, de bailar con los mismos pasos, de repetir lo que sus padres o sus abuelos hicieron y aventuran nuevas posibilidades. Allí hay otro camino también. Entonces, digamos que el primer asunto aquí a tratar es ese, es cómo en ese deambular, en ese vagar, en ese paseo, está el disfrute de ser humanos en tanto que, no sea, el recorrido guiado, y habrá que ser un poco indulgentes quizás con quienes necesitan para pasear un guía turístico y una guía programada, un itinerario de viajes, de levantadas, de desayunos a tal hora y de cójanse de la mano y sigan por la línea punteada, eh, que terminan simplemente siendo parte de una economía de mercado que no se disfruta, sino que se logra simplemente para tomarse una foto, para decir yo fui, yo asistí, pero jamás para pensar algo como yo viví o yo he vivido. Creo que quienes siguen las reglas difícilmente pueden sonreír a carcajadas o pueden atreverse a salir despeinados a la calle o a vestirse con colores estridentes. Quizás allí estas nuevas generaciones de la década del 90 nos dieron una lección maravillosa. Ya previamente había una experiencia muy bella con la de los 60, y era romper el protocolo, ser capaces de pintarse el pelo de verde, de azul, o de rojo, de rosado, o ser capaz de salir a la calle con un traje y con tenis, o cosas así, era importante. Y eso nos ha permitido niveles de comodidad bien deseables, ¿cierto? Que si se siguiera la regla, seguiríamos vistiendo como los abuelos o como los bisabuelos, que se vistieron como se vistieron sus padres y sus abuelos, y que son los primeros que cuestionan eh, que alguien salga con la ropa que considera lo tradicional inapropiada.
Creo que ahí hay un asunto bien interesante. Y entonces uno podría pensar que esos viajes, esos deambulares, están no solamente en el camino, no solamente se llevan en unos pies que no tengan memoria, que no sigan la brújula, que no sigan la ruta, sino que también está en los comportamientos, en el habla, esa experiencia maravillosa de aventurarse a hablar, de hablar otros idiomas, por ejemplo. Eh, a- Justo uno asiste, por lo menos a mí, un poco en razón de mi oficio, me toca enfrentarme a algunas reuniones en las que eh, me resulta bastante risible el intento que hacen quienes pretenden modernizarse repitiendo palabras en inglés para posicionarse frente a los demás, porque en lugar de mostrar esa viabilidad de otras rutas, lo que hacen es sistematizarse en unas tradiciones mercantilistas, tal vez, que determinan que es el inglés el idioma que tienen que hablar como igual. Antes los papás les decían que tenían que seguir la urbanidad de Carreño, que tenían que persinarse con la mano derecha, comer con la mano derecha, y que los zurdos eran malos y que izquierdas y derechas, como que no entienden que el mundo está lleno de colores, que a pesar de que exista un movimiento del que tanto nos burlamos, el terraplanista, la Tierra sigue siendo redonda. Es decir, que aquí no hay ni arriba ni abajo, ni derecha ni izquierda, porque en una bola no hay esquinas. No hay esquinas. Y en esa medida, perdernos, es una aventura maravillosa que en cualquier caso nos va a permitir volver al mismo sitio, que es la maravilla que tiene la esfera. No importa usted de dónde salga, al dar la vuelta completa va a volver al mismo punto, sin importar el, el rumbo que quiera tomar. Pero parece que en eso nos perdemos, parece que no somos capaces de reconocernos como esos constructores de caminos, ¿cierto? Los caminos no se hicieron solos, los caminos se hicieron cuando el hombre, cuando el ser humano dejó de arrastrarse, ahí se hicieron caminos. Y por eso me parece tan interesante pensar que que si no nos atrevemos a perdernos un poco todos los días, si no nos atrevemos a descuidar el camino, a descuidar el manual, vamos a terminar repitiendo el espanto de realidad que estamos siendo hoy, ¿cierto? Y hoy estamos siendo este espanto de realidad justamente porque seguimos el manual de quienes agotaron como las vías y las posibilidades de la imaginación y las y se dedicaron simplemente a escribir manuales, a escribir tratados. A mí me sorprende tremendamente cómo no hay, cómo los libros de viajes, por ejemplo, dejaron de ser fundamentales cuando los viajeros siguen estando allí. Qué tan maravilloso cuando uno logra salir por distintas carreteras y se encuentra mochileros que no llevan ruta. Ahí hay algo de esperanza todavía en que podemos ser felices. Pero si usted es de los que necesita ir a una agencia de viajes para que le diga a qué hora lo va a recoger el taxi que lo lleva hasta el aeropuerto, para que usted pueda llegar a otro taxi que lo lleve hasta un hotel de donde no va a salir, usted no salió de vacaciones. Usted simplemente cambió de fondo la foto. Es una maravilla cuando uno se pierde, ¿cierto? Yo afortunadamente en mis viajes a distintas geografías he tenido la posibilidad de eso, de perderme, y en cada vez que me he perdido ha sido posible encontrar nuevas gentes que no estaban proyectadas y que me llenaron de historias maravillosas, de platos deliciosos, de experiencias muy bonitas y algunas trágicas también, por supuesto. No he dejado de ser asaltado en algunos momentos, pero también a veces, como he sido asaltado, he sido el beneficiario de tremendas anécdotas y tremendas historias justamente por esto. Ahora, yo no creo que para viajar, para deambular o para pasear eh, se tenga que tener unas condiciones óptimas, ni mucho menos. Uno puede pasear inclusive en su propia casa. Hay un libro maravilloso también de Cortázar que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos. Una cosa bellísima, como alguien puede sentarse a diseñar mundos, ¿cierto? Todo un día.
un poco, si se quiere, lo que hacía Funes el memorioso de Borges, eh, que era sentarse a repetir en la memoria los pasos que había dado, las gentes que había conocido, las palabras que había dicho. También ahí hay una forma de viaje, una forma de deambular, una forma de paseo que, que se debe un poco a la memoria, un poco quizás a la nostalgia, no lo sé, pero que nos permite hacer recorridos por el barrio, ¿cierto? Pero como ahora todo se pide a domicilio, ni siquiera conocemos el barrio. Ahora ni siquiera se conoce el parque del barrio que poco a poco se ha ido constituyendo más en un escenario de poder de algunos pocos, y que perdió ese encanto maravilloso que hace unos años tenían los parques y que era el lugar de encuentro de los distintos, a los que se asistía simplemente para ver quién aparecía, qué desconocido aparecía por allí, para invitarlo a jugar, ¿cierto? Para completar el equipo, para desafiarlo a un partido o a una carrera, o simplemente para conocerlo, ¿cierto? Hoy poco a poco todas estas instauraciones de dispositivos de seguridad y de control eh, han ido impidiendo que seamos humanos en tanto que nos previenen de el riesgo de la diferencia, de encontrarse al otro, ¿cierto? Salga a la calle y encuentre amigos, a ver, no, ahora parece que en la calle todo el otro, todo el que tenga ese epíteto de otro, es un enemigo, es alguien de quien hay que cuidarse, de quien hay que esconderse, de quien hay que protegerse. Hoy precisamente, a partir de estas medidas de seguridad un poco absurdas, un poco ridículas, en tanto que no responden a un programa eh, inteligente, ya ni siquiera podemos darle la mano al otro, ya no podemos mirar al otro a la cara, ya no podemos ver sonrisas porque la gente anda con tapabocas, ya no podemos adivinarle el gesto al otro porque se utilizan mascarillas, y allí no hay la posibilidad de ese viaje maravilloso que es el rostro del otro. Hay un cuento maravilloso de Borges, ¿cierto? En el que narra cómo un hombre encuentra que su retrato, ¿cierto? Es el mapa de los viajes que ha hecho, de las personas que ha conocido, de los miedos que ha sentido. Y él logra precisar ese mapa justamente en el reconocimiento de un viaje a su interior. Pero cuando pretendemos que el viaje es a través de la televisión o a través del cine, ya ni siquiera de la literatura maravillosa que nos permitía crear a nosotros mismos el rostro del otro, sino que esperamos que sea un actor el que nos caracterice al personaje, nos estamos negando al viaje, ¿cierto? El viaje de la literatura tenía que ver con eso, que usted le ponía el rostro que quería a ese personaje, la altura, los gestos, los ademanes. Es decir, el autor lo único que hacía era presentarnos una especie de marco amplio, pero nosotros le dábamos al personaje todo un escenario, todo un rostro, todas unas características puntuales, y era maravilloso inclusive ver a los niños procurando ser otro, y en ese ser otro, voy a jugar y en el juego yo represento a, ahí ya había un viaje que es tremendamente cargado de posibilidades, cargado de expectativas, de comprensión del universo propio, pero también del universo del otro y del universo propio, en tanto que yo reconozco que me falta, que quiero, que deseo, y del universo del otro, en tanto que el otro me permite en esa caracterización suplir mis falencias. Y ahí había un viaje maravilloso. Entonces, ese deambular a través de la literatura, a través de los cuentos, de los mitos, a través de las historias, para poder entenderme. Ahí había un viaje maravilloso, ese viaje que seguramente algunos de ustedes lograron hacer a las fincas de los abuelos, a escuchar las historias de espanto y de terror y de brujas, que nos hacía viajar por unos universos que eran totalmente desconocidos en las ciudades, desconocidos en la casa, pero que por más que asustaran, desafiaban, retaban, tentaban y uno los buscaba. Ahí hay un paseo también y no era un paseo, digamos, pomposo,
¿cierto? Como es un paseo maravilloso, los niños jugando en, no sé, a construir ciudades en la sala de la casa, ¿cierto? Debajo de las cobijas, construyendo castillos y cabañas y campamentos. Ahí hay una especie de viaje también que es una maravilla porque allí nos encontramos, ¿cierto? Pero cuando pretendemos que ya el viaje no es construyendo un campamento con las cobijas, construyendo ciudades en la sala de la casa con las sillas o caminando el barrio, sino que el juego está en una pantalla que le dicta instrucciones, que le muestra colores, que le muestra el letrerito de Game Over cada vez que perdió o de estar cada vez que va a comenzar, allí ya no hay viaje. Allí simplemente está el mismo recorrido que les ofrece un centro comercial, el mismo recorrido en el cual eh, cada paso es simplemente el acercamiento a un producto que le están vendiendo. Y esa es la gran transformación justamente en estas experiencias, ahora las llaman así, experiencias turísticas de hoy, ¿cierto? Y es que están dadas, están diseñadas para la venta de productos y no para el desarrollo de estrategias, para el desarrollo de sensaciones, de emociones, de sustos, de alegrías, de sonrisas, ¿cierto? No hable con el que no tenga la manillita de este color, ¿cierto? No pase esta cinta porque los de allá pagaron más que usted o menos que usted y por lo tanto son pasajeros de segunda o de tercera o de cuarta categoría con los que no se debe hablar porque puede resultar que usted sonríe, que usted aprende, que usted descubre. Entonces yo sí tengo la convicción de que esa experiencia de perderse, de no saber dónde se está, de no tener brújula, de no tener GPS, nos pone en el lugar de nuevos colonizadores de experiencias, de mundos, de posibilidades, y que es justo allí donde estamos verdaderamente vivos. Por supuesto, eso no necesariamente tiene que hacerse a partir de seguros de vida o algo así. Recuerdo una experiencia en la que trepándome para el Nevado del Tolima sin guía, ni mucho menos, la primera vez que lo hice, me perdí en la noche y fue aterrador esta noche y el frío fue espantoso y la persona que iba conmigo pensaba que íbamos a morir de hipotermia o que nos iba a venir a llevar un espanto, yo qué voy a saber. Pero hoy cuando nos acordamos de esa experiencia, de ese miedo, sabemos que nadie más de nuestro círculo ha vivido eso y fue maravilloso, fue hermosísimo habernos perdido además porque conocimos otros caminos, otras rutas, descubrimos un par de pájaros que parece que nadie había visto, cosas así, o perderse uno mirando hongos, o siguiendo el curso de un riachuelo para ver a qué río nos va a sacar. Hay una cosa también que es maravillosa en tanto que posibilita el descubrimiento de este mundo en el que vivimos, pierdas en su closet organizándolo, a ver qué hay allí, revisando a ver qué papeles tiene, qué libros viejos tiene. Ahí también hay otra forma de paseo, otra forma de viaje que creo que nos hace bastante bien. A mí me sorprende tremendamente este comportamiento post-aislamiento, en el que la gente, en lugar de salir a explorar el mundo, salió a más bien como una especie de verificación de que todo seguía igual. Y entonces todos salieron para el mismo bar, para el mismo restaurante, para el mismo pueblo, para la misma esquina, fueron, se tomaron una foto, la montaron en las redes sociales y volvieron a esconderse porque les daba miedo. Pues, carajo, pues, hay un mundo de caminos que podríamos haber tomado como sociedad en el reconocimiento de lo que somos, en el redescubrimiento de nuestras geografías, de nuestras localidades, de nuestras comunas, y sin embargo no las hacemos. Por supuesto, tiene que ver con algo que viene dado desde la formación. Es triste que los mismos colegios no, pues las escuelas y las universidades no convoquen a sus asociados, a sus estudiantes, a los padres de familia, a reconocer esa geografía cercana, ¿cierto? Bello que los colegios salieran a recorrer el barrio en el que están, ¿cierto? Pero cada vez más es más aterrador ver
como la gran crisis de los colegios, la gran crisis de las universidades, la gran crisis de los institutos, más allá del asunto académico o económico, es la crisis de parqueaderos. No, no tienen parqueaderos, no tienen espacio para parqueaderos, y esa es la gran preocupación de las universidades, de los colegios, de los institutos. ¿Por qué no tienen parqueaderos? Porque la gente ya no es capaz de irse caminando desde su casa hasta el lugar, o de tomar un bus que los deje cerca, o una bicicleta, sino que tiene que ir en su carro o en su moto, y tiene que darle parqueadero además porque le da miedo ir a buscar otro lugar. Hay una pérdida tremenda del reconocimiento de ese contexto en el que nos estamos moviendo. Quizás en la medida en que una sociedad eh, conozca su entorno, que una comunidad recorra su vereda o recorra su barrio, recorra la localidad o la comuna, que la pueda caminar, la va a querer y la va a reconocer como propia. Pero en la medida en que todo se haga por la vía del taxi, por la vía del Uber, por la vía del domicilio, el mismo habitante ya no se siente parte de, sino que está deseando constantemente irse de allí para buscar otros espacios eh, que se le parezcan más a los que ha visto en la revista, en la televisión o en la fotografía de publicidad, pero no es capaz de reconocer su propio entorno. En el caso particular de un país como Colombia, tan lleno de geografías, tan lleno de paisajes, es interesantísimo que la gente necesite irse de vacaciones para otros países para ver lo que aquí sobra. Pero que, por supuesto, esta es una geografía que no se acepta como propia porque está cargada de violencia y cargada de agresividades y además es costosa, llena de peajes absurdos y cosas así. Pero justamente ese tipo de cosas pasan porque no la reconocemos como propia. Nadie es capaz de dañar su propia casa. Alguien que sienta su casa como propia no la daña. Alguien que sienta su país como propio, no lo daña, no se lo roba, no lo, no lo desangra, porque siente su país como propio, porque es capaz de hermanarse con el otro como un viajero. Si ustedes se dan cuenta, esos países que históricamente fueron los los descubridores, los viajeros, son los que mejores niveles de vida tienen hoy, porque entendieron en el otro una posibilidad, a veces una posibilidad económica, a veces una posibilidad cultural. Pero usted piensa en lo que representa Portugal o lo que representa Alemania o Italia o Francia misma, que se dedicó a viajar de verdad, que se dedicaron a recorrer el mundo, a darle la vuelta, a trazar paralelos, a trazar meridianos. Piensen lo que fueron estas expediciones científicas tratando de medir la redondez de la Tierra a través de los paralelos y trazando las líneas del Ecuador, midiendo de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Allí en esas experiencias no se sabía que se iba a encontrar y es maravilloso cuando uno se acerca a esos relatos de viajeros, a esos libros de viajes y se encuentra los imaginarios con los que se viajaba, todavía en el lenguaje permanecen muchos, y, y cómo esa apropiación del otro, ese reconocimiento del otro les permitió ser mejores como sociedades, mejores de lo que eran antes, en tanto que aceptaban la diferencia, en tanto que se enriquecieron y aprendieron a fumar tabaco y a jactar chocolate y a comer maíz, cosas que ellos no conocían de ninguna manera. Fue posible justamente en la medida en que viajaron, se arriesgaron y también trajeron cosas, por supuesto, y fue el mismo proceso para el caso de Oriente y para el caso de cada uno de esos sitios exóticos que todavía hoy se consiguen. Hay mucha gente que para tratar de alcanzar un estado de tranquilidad piensa que tiene que ir a la India, cuando aquí subiendo simplemente a un cerro, a una montaña de los Andes, sería perfectamente posible encontrar esa experiencia de soledad, de tranquilidad, de reconocimiento y por supuesto unos habitantes cargados de filosofías y cargados de formas de comprensión del universo, unas cosmovisiones maravillosas que desconocemos simplemente porque pensamos que tienen que estar afuera. Y entonces esos saberes
de los indígenas o de los ancestros que uno puede encontrar en Bolivia, o que puede encontrar en Perú, o que puede encontrar entre los guayú, entre los paeses, entre los tunebos, en los indígenas del Amazonas, la gente se va a buscarlos en los indígenas, en los aborígenes de Australia o los aborígenes en la India. Cuando están aquí hay una falta de reconocimiento que justamente resulta de no darse la oportunidad de viajar, ¿cierto? De no darse la oportunidad de caminar el propio barrio, la propia cuadra, el propio parque, ¿cierto? Porque ya no se van al parque de la esquina, porque es que allá hay muchachos muy feos, porque allá hay otros, porque de pronto los roban, porque de pronto... creo que esos miedos surgen justamente de no caminar, de no recorrer, de no deambular, de no de aceptar el, el paseo. Hay un asunto que tendríamos que resolver en algún momento si quisiéramos de verdad optimizar las posibilidades de un escenario geográfico como ese que estamos habitando. Entonces, pasear se vuelve esa posibilidad de encontrarse con uno mismo, ¿cierto? Así mismo uno puede ponerse un poco cursi si se quiere, uno puede recorrer perfectamente la piel de la persona que ama, hacer un paseo por allí, y eso ahí encuentra uno colinas, se encuentra valles, se encuentra desiertos, se encuentra montañas, encuentra riachuelos, se encuentra de todo en ese otro que también se ama. Hay un paseo. Es decir, el paseo no compromete necesariamente treparse en un avión y cambiar de escenario, sino también dar una caminata con los ojos cerrados, por ejemplo, cambia todo nuestro universo. Dar una caminata sin necesidad de audífonos para ponerle banda sonora a cada paso. Ese es otro paseo totalmente distinto. Uno puede recorrer esas personas con las que ha convivido, esos nombres. Uno puede hacer viajes a través de un café conversado con un otro, conocido o desconocido, pero aquí también habría una forma de viaje que nos permitiría descubrir nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Tengo la certeza de que los mejores viajes intelectuales que yo he hecho, los he hecho a la sombra de un café, en una cafetería, en una universidad que he recorrido muchas veces. Me he sentado con un profesor, con un amigo, con un compañero, a tomarnos un tinto y a echar cuentos. Y producto de eso hemos terminado haciendo unos viajes que han dado como resultado proyectos y tesis y artículos y experiencias académicas maravillosas que son un paseo también en la medida en que no sabemos para dónde vamos cuando nos sentamos a tomarnos ese tinto. Entonces surgió simplemente una invitación, sentémonos a tomarnos un tinto y empezamos a hablar. Y en ese hablar hay un paseo maravilloso, es decir, el discurso, esto mismo que estamos haciendo en este momento, ustedes allá, yo aquí a través de un micrófono, estamos viajando también, viajando hacia otras posibilidades de comprensión del universo, de estas sociedades diversas, de estas experiencias desde las cuales pensamos que es posible entender otros otros mundos, simplemente con hablar. Pero quizás esa práctica de los audífonos constantemente nos ha quitado una buena parte de las posibilidades de viaje. En algunos momentos, por ejemplo, las clases en la universidad pueden ser un viaje maravilloso cuando quien está hablando, quien está oficiando o quienes hacen parte de esa experiencia se disponen realmente para un viaje de conocimientos, ¿cierto? Pero también puede haber un viaje gastronómico en la cocina, que, ¿cierto? En la posibilidad de experimentar otros platos, otros sabores, otros ingredientes, otras temporalidades. Entonces, no creo que ese asunto de perderse como experiencia para encontrarse uno mismo, porque es que es donde está la trampa, es que si no nos perdemos algunas veces, si seguimos asumiendo con miedo esa posibilidad de perdernos, no nos vamos a encontrar, porque solamente se puede encontrar que se ha perdido. Por eso quizás yo soy tan enemigo del GPS y de la geolocalización para todo el mundo. Supongo que es muy interesante para los pilotos y será maravillosa para el capitán del barco. Pero si usted para ir a la casa de su amigo necesita que le envíe la ubicación exacta y que le dé además la dirección y el teléfono y vaya y lo recoja, ya se perdió la mitad de la experiencia deliciosa que significa eso.
maravilloso que unos amigos vengan a la casa y lleguen mojados porque no sabía que estaba lloviendo y se perdieron y en el camino se encontraron con una tienda en la que vendían algo delicioso o encontraron una matica que les pareció bella o por el camino se encontraron con un pájaro, con un perro bonito, con un gato espantoso, con un... Ahí es donde está el paseo. Pero montarse en el carro, subir las ventanas, prender el aire acondicionado, subir el volumen a la radio y desplazarse hasta el destino no es un paseo, eso no es un viaje. Allí se perdió la posibilidad de experimentar, por ejemplo, otro clima, de experimentar los cambios arquitectónicos, los cambios de colores, los cambios en la vegetación, que aparecen afortunadamente en los trópicos. Cada 5 minutos cambia la vegetación. Si uno está atento a eso, está viendo cómo se transforma el paisaje, cómo se transforman los colores, los materiales con los que se construye, las formas que se utilizan, los tamaños de las propiedades. Y allí también hay una forma de paseo, perderse en ese viaje maravilloso que son, todavía existen afortunadamente algunas, las librerías. Ir a mirar portadas de libros, leer 2 o 3 palabras, una página, hablar con el librero, preguntar por un autor. Aquí hay otro paseo también que resulta maravilloso y que nos pone en cercanías con algunos libros, algunos discursos, algunos textos que no conocíamos y que nos van a llegar a llenar de experiencias. Solamente en la medida en que uno realmente se dé la oportunidad de perderse. Tiene que hablar, puede sentarse a conversar horas y horas con un otro, conocido o desconocido, no importa, porque se ha perdido. El que vive de acuerdo a las reglas, el que vive de acuerdo a las normas, a los itinerarios, a los mapas, a los protocolos, nunca tiene nada que decir. Nunca uno llega y le pregunta, ve, contame algo, ¿y qué? ¿No? ¿Bien? Pero no, y se quedan ahí, no son capaces de arrancar, porque nunca tienen una experiencia nueva que contar, no tienen algo fuera del manual. ¿Cierto? Esos son los que utilizan la palabra normal para todo. ¿Cierto? ¿Y qué? ¿Cómo es? No, normal. ¿Y qué? No, normal. Todo es normal o todo es bien, simplemente porque nunca se perdieron, porque nunca se han dado la oportunidad de descubrirse en un desconocido, de develar su propio mundo o su propio universo en la inmensidad de un otro, ¿cierto? Que nos está ofreciendo constantemente posibilidades. Quizás en esto habría que ser un poco metafórico si pensamos en lo que significa el mar como posibilidad de viaje, ¿cierto? No como un poco de agua salada ahí, sino como ese vínculo recóndito, profundo, extenso, en el que podemos conectarnos con los diferentes. Quizás por eso ir al mar o ir al río o ir a la quebrada es tan importante porque es a través de esa conexión, de ese hilo de agua, de ese hilo que establecemos con la naturaleza, que podemos aceptarnos y reconocernos con el otro. Pero cuando usted lo que necesita es una piscina, está jodido. Y está jodido simplemente porque la piscina tiene unos límites demarcados, pero además le establece que usted solamente puede entrar a la piscina con determinados trajes, con determinados gorros, con determinados productos, y que para entrar allí se tiene que bañar de determinada manera. Hay un problema serio, usted no se está descubriendo, usted simplemente se está exhibiendo en sus límites, en sus, digamos, en todos sus prejuicios. ¿Cierto? Y ir a pasear con piscina es eso, es mostrar dónde están mis prejuicios, mientras que usted va al río y el río usted es fresco, libre, tranquilo, usted no se preocupa por el vestido de baño, sea de una marca o de otra, es más, si es vestido de baño o no, si tiene o no tiene. Eso solamente lo puede hacer en la medida en que usted se está dando la oportunidad de pasear, no de venderse, que es lo que se hace en una piscina. Yo me exhibo en una piscina, en la marca del traje del baño, en el diseño del traje de baño, en las gafas que utilizo o en el bloqueador que me pongo para... Ahí no hay paseo. Ahí no hay paseo porque ahí hay todo un libreto desde el cual resulta un poco ridículo ese intento de engañarse a sí mismo pensando que se está viajando. Es como que viaja a través de la realidad virtual, que se pone unas gafas
y a través de la realidad virtual se asusta, se espanta, está siguiendo el modelo de otro, está reaccionando. Eso es como el que ve comedias gringas, ¿cierto? Que le están diciendo en qué momento se tiene que reír, ¿cierto? Entonces, dicen una bobada y suenan unas risas que pareciera que lo están obligando a reír también. Asimismo es ir a una piscina, por ejemplo. Eso es no pasear, es exhibirse. Pero si usted se da la oportunidad de cruzar el puente, de caminar, de colgarse de una rama, de tirarse por una garruncha, eso es realmente es pasear. Es no ir al restaurante recomendado por la guía de Google, sino atreverse a hablar con la señora cocinera que tiene un puesto a la orilla de la carretera, o simplemente preparar su propia comida y llevarla, ¿cierto? Ahí abre un paseo que es equivalente a ese viaje que podemos hacer frente a un libro, frente a un otro que está conversando, frente a un animal con el que estoy interactuando. Entonces, en ese sentido, creo que perderse, que deambularse, que pasear, supera con mucho esa expectativa para la que muchos ahorran todo el año pensando en unas vacaciones. Y las vacaciones consisten simplemente en ir a una playa espantosa cargada de turistas en la que no se puede caminar, en la que no se pueden mover, en la que no se puede bañar porque está absolutamente llena de turistas, llena de aceite de lanchas, llena de aceites de jet skis y cosas como esas, cuando existen una cantidad maravillosas de playas vacías, playas desocupadas. Pues todo el mundo cree que para irse de vacaciones tiene que ir para Santa Marta, Cartagena o Barranquilla, cuando son los peores lugares para pasear, ¿cierto? Eh, Hay unos amigos maravillosos que me enseñaron esa ruta del Urabá chocuano, con unas playas inmensas, maravillosas y son solo para uno, pero también arriba en la Guajira uno encuentra una cantidad de playas que están totalmente sin colonizar y que uno puede disfrutar para uno solo. Pues todo el mundo cree que va a parecer Taganga, es una cantidad de gente vendiéndole cosas, no hay paseo. Hay exhibición simplemente. Uno no puede dar la vuelta porque está encontrando con 4 o 5 vecinos, con 4 o 5 compañeros de trabajo que están en las mismas situaciones. Quizás en las montañas, en los desiertos, en las playas, en los ríos con que tenemos, con que contamos en esta geografía, hay un paseo mucho más maravilloso, mucho más cargado de posibilidades. Igual si no tengo para salir a pasear, puedo salir a pasear por mi ciudad, por mi barrio, por mi montaña, por las veredas, por esas geografías cercanas que difícilmente me atrevo a hacer un paseo por los restaurantes o por las tiendas de barrio. Eso es una maravilla. Yo no sé si ustedes, pero un paseo por la plaza de mercado es una maravilla de colores, de sabores, de sensaciones, de ruidos. Hay una cantidad de posibilidades allí también. Entonces, creo que igual podríamos hacer con los libros o con las comidas o con cualquier otro asunto. Simplemente se trata de viajar. Viajar como la posibilidad de perderse, de no seguir la ruta, de no seguir el GPS, de apagarlo, de darse la oportunidad de preguntarle al señor de la esquina, venga, ¿por dónde queda esto? Indíqueme. En lugar de estarle preguntando a una pantalla eh, que me está evitando la humanidad, la diferencia y por supuesto la experiencia maravillosa de encontrarme con lo humano. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Espero que nos volvamos a encontrar